Saludos, mi nombre es Cristian Juárez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la estructura de la personalidad en una exposición para la materia de psicología. Bien, vamos a tener este material de apoyo, que son estas láminas. Y empezamos a hablar sobre la estructura de la personalidad. Podemos decir que la personalidad está constituida por todos esos elementos internos y externos. Cuando digo interno me refiero también a esa cuota genética que va a estar ligada a nuestro componente biológico, a nuestra funcionalidad biológica y a la parte externa, a todos esos elementos que podemos abstraer, aprender y que va a definir nuestra personalidad, nuestra forma de interactuar. Entonces, entre la estructura de la personalidad tenemos el temperamento. Y del temperamento podemos hablar sobre las tendencias, a la forma en la que nosotros podemos abordar ciertas situaciones naturales en nuestra vida. ¿Sí? Es la forma en la que nosotros reaccionamos. Un poco más cercano tenemos el carácter, que tiene que ver más con nuestro sistema actitudinal, pero que viene ligado a nuestras aptitudes. Es una parte más inherente de nosotros, que demuestra nuestra naturaleza, con lo que estamos más identificados. Entonces, hablamos del temperamento y el carácter. Empezamos de atrás para adelante, pero tenemos entonces la inteligencia. Entonces esa es esa capacidad de abstracción que tenemos de nuestra realidad, la forma en la que razonamos, nuestro sentido lógico, la forma en la que procesamos la información. Me gusta mucho un concepto de inteligencia del doctor Lai Ribeiro, un neurolingüista, que dice que la inteligencia es la capacidad de diferenciación, ¿no? Y tiene mucho que ver entonces con la cantidad de información que hacemos, que abstraemos, que aprendemos con H. Seguidamente tenemos entonces la constitución física, y tiene esto que ver con esta parte interna de nuestra personalidad, porque entonces tiene mucho que ver con nuestra herencia genética, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con nuestra parte biológica, nuestra condición fisiológica, de cómo interactuamos, de cómo funciona nuestro sistema biológico, nuestro sistema nervioso, glandular, que tiene una alta incidencia en nuestra personalidad, en cómo actuamos, en nuestro temperamento, en nuestro temperamento, porque el carácter suele ser elementos más internos. Eh, si somos flacos, si somos delgados, esto habla de que si somos sedentarios o no, si tenemos un poco más de actividad, de intercambio, si somos retraídos. Entonces la constitución física tiene que ver con ese elemento. Luego entonces vamos a hablar sobre la tipología de la tipología de la estructura de nuestra personalidad, y hasta al revés. Entonces hablamos de la teoría que tiene que ver con un carácter con nuestra parte constitucional, ¿sí? De cómo estamos constituidos. Entonces tenemos un exponente que se llama Kershner y habla cuatro, de cuatro elementos constitutivos, a su parecer. Si lo logran ver acá, entonces habla de un lexoma, un pícnico, un atlético y un displásico. Y estos tienen características físicas, ciertas características físicas que lo definen y que lo agrupan. Por ejemplo, el lepsómano está caracterizado por tener una caja torácica plana, alargada, pelvis ancha, un relieve superficial delgado, tendinoso, con poco tejido adiposo, un poco más delgado. Si vemos el siguiente, es el pícnico, caracterizado por una caja torácica abombada y corta, relieves de formas redondas y suaves, con mucho tejido adiposo, extremidades cortas. Le seguimos en la parte atlética. Esto tiene que ver como con las partes físicas, pues. Caracterizado por un hombre fuerte, ancho, de contextura mucho más muscular, de elementos óseos más fuertes, alargados. Y tenemos a las personas al displásico. Esto tiene que ver con las personas que
hereditariamente pues tienen algunas anomalías, algunas dificultades fisiológicas y que tiene una repercusión. A veces pueden ser por temas genéticos o a veces por algún hecho acaecido, como el enanismo, el gigantismo, alguna bacteria que haya imposibilitado a la persona. Y bueno, todo esto tiene que ver con el proceso de la gestación de nuestra personalidad. Seguidamente entonces tenemos la teoría de los rasgos. En esta tenemos entonces a Raymond Castell, que habla sobre... nos faltó la otra parte, que son la parte psicológica. Entonces tenemos tres, y entre ellos está el esquisitómico, el ciclotómico y el glicrotómico. Del primero, la esquizotomía o el esquizotómico, es una personalidad que se desconecta fácilmente de la realidad y se aísla. Su parte sensitiva está marcada se tiende a ser una persona bipolar. Luego tenemos el ciclotómico, pues que, como su nombre lo dice, es un ciclo en su personalidad entre la alegría, entre el mal humor, la tristeza, la alegría. Y bueno, normalmente no está caracterizado no tiene efectos externos que hagan modificar su temperamento. Y luego tenemos el glicostómico. Se caracteriza por el predominio de aspectos psicomotor, necesitando mucha actividad física para poder tener una estabilidad. Son sujetos poco flexibles, persistentes, insistentes, dogmáticos y de muy poco doblez en sus ideas de intercambio. Tenemos entonces en la teoría de los rasgos. Esta es una teoría postulada por Raymond Castell y habla más o menos de lo que hablamos anteriormente. Bueno, lo agrupa en tres tipos de rasgos: los rasgos temperamentales, rasgos actitudinales y rasgos dinámicos. Los rasgos temperamentales tienen que ver, pues como habíamos dicho antes, en la forma en la que respondemos a nuestra parte externa. Tienen que ver con nuestras aptitudes, de las cosas que aprendemos, el carácter que tenemos, nuestra postura. Y luego tenemos los rasgos aptitudinales o de habilidad, refiriéndonos a las habilidades del sujeto para afrontar y resolver situaciones complejas en las que vive en su rutina. Luego tenemos los rasgos dinámicos, que aluden al aspecto motivacional de la conducta, por lo que se trata de los rasgos que presentan un nivel más elevado de fluctuaciones. Seguimos con la teoría del desarrollo. Podemos decir que en la teoría del desarrollo existen varios postulantes al respecto, que van desde Freud, hablando de elementos sexuales, pero el principal de la teoría de la personalidad, podemos decir, bueno, uno de los primeros es Gordon Allport. Y podemos decir de las teorías de la personalidad, que es un conjunto de constructos académicos, teóricos y científicos, que hablan sobre cómo psicológicamente se va desarrollando nuestra personalidad. En la psicología se entiende que la personalidad como un conjunto de características subjetivas que hacen único a un individuo, y con la cual se pueden expresar todas sus características. Este señor ha hablado sobre esas teorías. Es la primera teoría. Desde 1936 se habló de esa primera teoría del desarrollo de la personalidad. Bueno, esta es mi exposición.